La función pública es el motor que mueve el Estado moderno. Desde los altos funcionarios que asesoran a los sucesivos ministros y supervisan las puestas en práctica de la política del gobierno, al más humilde oficinista en el despacho de Hacienda, los funcionarios del Estado, el inmenso grupo de empleados que están a cargo de la administración pública, son la sangre vital que transporta el oxígeno de nuestra vida pública. En todos los países del mundo, la función pública es la burocracia más numerosa y consumada, y como tal, atrae a tipo de críticas que se dirigen invariablemente a toda organización burocratizada. La caricatura típica del funcionario es implacable y nada halagadora. Un legalista quisquilloso, aletargado y egoísta que oculta su propia incompetencia bajo montañas de papeleo fabricado con derroche e innecesariamente a costa del erario público. La paradoja es que son los mismos rasgos que nutren el estereotipo popular los que convierten a la función pública en un elemento esencial del Estado moderno. Sus defectos son también, en cierto modo, sus virtudes. Lo cierto es que estos difamados servidores del Estado son indispensables y hay pocos aspectos de nuestra vida que, a faltar ellos, nosotros nos sumiríamos en un estado de caos. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y hoy hablaremos aquí de la función pública. Bienvenidos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. I'm going down to St. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Aunque los orígenes de la función pública moderna son indistinguibles de los del Estado al que sirve, en Gran Bretaña el término civil service, función pública, se utilizó por primera vez a finales del siglo XVIII, cuando aplicó a las actividades civiles, es decir, no militares, llevadas a cabo por servidores pactados, que eran empleados contratados de la Compañía de las Indias Orientales Británica. Con el transcurso del tiempo, el término acabó la gama completa de servicios proporcionados por empleados pagados con dinero público en la administración de los asuntos del Estado, con las excepciones de las Fuerzas Armadas, la política y el sistema judicial. Estas excepciones no se aplican en la Europa continental, donde se consideran funcionarios a todos los servidores del Estado. En su mayoría, se emplean a los funcionarios de alto rango como asesores permanentes y, en teoría, no partidistas de los ministros elegidos o designados. Se espera de ellos que aporten su experiencia en los asuntos públicos y su conocimiento técnico para asistir a los políticos electos, que por fuerza tienen unos saberes y un tiempo limitados en la organización y puesta en práctica de políticas eficaces. En ese sentido, el gobierno británico emitió un documento en el año de 1994 en el que definía los valores que se esperaba que encarnara la función pública, según el cual su objetivo sería crear, y son los siguientes: una función pública permanente, apolítica, que da gran valor a la integridad, la imparcialidad y la objetividad, que sirve lealmente al gobierno de cada momento, sea cual sea su tendencia política, y que contrata a su personal conforme a los principios de justa y pública competencia según sus méritos. Estas cualidades, integridad, imparcialidad y objetividad, son aspiraciones reiteradas en los análisis de la función pública moderna,
Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas donde nos pueden descargar, donde pueden estar en contacto con nosotros, como Crónica Lunares Sun, y del mismo modo en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y pues recuerden que nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio como son eBooks, Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker. Y pues si quieren dejarnos sus mensajitos en esas plataformas, o si están con ganas para podernos compartir con otras personas que quisieran ustedes que escucharan esto, que se les hiciera interesante para otras personas que ustedes conocen, yo con todo el corazón y el alma les voy a agradecer. Muchísimas gracias por el tiempo que se toman aquí para dejarnos sus mensajitos, y pues vamos a continuar con nuestro programa, ¿vale? El trato que le ofrecen los altos funcionarios a un ministro es el siguiente: si usted hace lo que nosotros queremos que haga, le ayudaremos a fingir públicamente que está cumpliendo con el programa por el cual fue elegido. Tony Benn, político socialista inglés. Por estructura y organización, la función pública moderna es en esencia burocrática. Una jerarquía en la que la cadena de mando es bien clara. La división de tareas y responsabilidades también está bien definida, y las decisiones se toman partiendo de normas y reglamentos explícitos y supuestamente objetivos. Las potestades concedidas a los funcionarios están limitadas legalmente y se ejerce en virtud del cargo que ocupa la persona. Dada la naturaleza de su cargo, los funcionarios no suelen ser muy apreciados, pero mientras su autoridad sea reconocida por aquellos sobre los que se le ejerce, en este caso nosotros los ciudadanos, como imparcial y razonable, se les respeta y desempeña un papel importante en el establecimiento de la legitimidad popular del Estado democrático. Siguiendo el influyente análisis del sociólogo alemán Max Weber, la función pública, como modelo de organización burocrática, puede considerarse el mecanismo más apropiado para manejar los complejos asuntos públicos de un Estado moderno, porque es el más eficiente. Una burocracia así, afirma Weber, posee una superioridad puramente técnica sobre cualquier otra forma de organización. Esta concepción puede parecer paradójica, pues existe la extendida percepción de que las burocracias públicas son muy ineficientes, no dan servicio de calidad ni devuelven lo que cuesta mantenerlas. El tipo de especialización propio de una burocracia permite que los papeles se definan y las tareas se afinen para llevar a cabo tareas específicas, pero tal especialización puede conducir a la estrechez de miras y la poca disposición de los funcionarios a trabajar fuera de sus tareas de conocimiento. Las jerarquías disponen de una estructura de mando definida, pero también pueden animar a la cautela excesiva y a la carencia de iniciativa y creatividad. Las normas y regulaciones estrictas fomentan la continuidad y reducen la arbitrariedad, pero la adhesión incondicional a ellas puede tener como consecuencia que los medios se conviertan en fines y las malas prácticas se institucionalicen. En el último cuarto del siglo XX, estas dudas acerca de la competencia de los responsables de poner en práctica las políticas de los gobiernos nacionales cristalizaron en una ideología política dominante. Durante las décadas de prosperidad que surgieron a la Segunda Guerra Mundial, llegaron al poder muchos gobiernos intervencionistas que impusieron una serie de medidas socialmente progresistas y de bienestar social. A partir de la década de 1970,
cuando los años en auge económico se interrumpieron bruscamente, estas onerosas políticas de gran Estado fueron atacadas por los neoliberales de la nueva derecha, encabezadas por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. El hecho de que los funcionarios no fueran cargos electos y permanecieran aparte del proceso político, considerado antes un sello de independencia e imparcialidad, se vio a partir de entonces como una prueba de su falta de responsabilidad ante nadie. La permanencia en sus cargos de los funcionarios de carrera, a diferencia de la autoridad de los políticos electos, que en el pasado se elogiaban como fuente de continuidad y estabilidad, pasó a ser penalizada como causa de intransigencia e inflexibilidad. La rentabilidad de la función pública en la relación calidad-precio de su servicio se cuestionó abiertamente y sus funciones tradicionales quedaron expuestas a las presiones del mercado. Las preocupaciones sobre la responsabilidad del funcionariado ante el electorado llevaron a una repentina sucesión de iniciativas supuestamente democráticas, como cartas de derechos de ciudadanos, defensores del pueblo independientes y objetivos de rendimientos para las instituciones controladas por el Estado. Los clichés de la purga neoliberal, que fue la privatización, la reducción de personal, el control por el mercado, las sociedades mixtas públicos y privadas, han perdido sin embargo mucho de lo que fue su lustre. El trastorno que asoló la economía global los primeros años del siglo XXI expuso claramente los peligros de las fuerzas del mercado sin control y la fe en la capacidad del sector privado para ofrecer servicios públicos se vio profundamente cuestionada. Sin embargo, la confianza popular incondicional en la capacidad de las burocracias, altos cargos y mandarines designados por el Estado se había perdido y pues realmente creo que no volvería. La auténtica naturaleza de la administración pública aún seguía pendiente. La burocracia, el gobierno de nadie, se ha convertido en la forma moderna del despotismo. Mary McCarthy, novelista estadounidense. La función pública moderna suele presentarse como paradigma de una burocracia. La mayoría de las opiniones actuales sobre la burocracia se deben a la obra del sociólogo alemán Max Weber, que a principios del siglo XX desarrolló el concepto de un tipo ideal de burocracia, un modelo teórico que recoge los rasgos de las burocracias del mundo real. La estructura de una burocracia ideal para Weber es una jerarquía en la que las áreas de responsabilidad están bien definidas y coordinadas por una cadena de mando clara. Las decisiones se toman según reglas y procedimientos fijos, de manera que los casos semejantes son tratados igual según criterios estrictamente racionales e impersonales. La arbitrariedad o las consideraciones personales tales como el status quo social y las relaciones personales no tienen la menor importancia. Si la función pública moderna se contempla a esa luz, la naturaleza de su administración organizada racionalmente y establecida según las normas legales contrasta marcadamente con la administración pública del periodo premoderno. En esa época los asuntos públicos se manejaban según criterios arbitrarios e interesados y la influencia de la Iglesia o el poder de un individuo carismático podían determinar cómo se concedían ascensos u otros tipos de beneficios. El funcionamiento legal y racional de la función pública nos explica por qué su autoridad se conoce como legítima por los ciudadanos.
En el año, como ya lo dijimos, en el año 1785, fue el primer uso documentado del término civil service, que significa función pública, aplicado a la